Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el capítulo número 25 del libro del profeta Jeremías. Y hoy nos corresponde estudiar la segunda parte de este capítulo. Capítulo 25, versículo 15 en adelante del profeta Jeremías. Hemos estado estudiando semana tras semana el libro del profeta Jeremías. Estamos ya en la segunda parte del libro, en la segunda parte de la vida ministerial del profeta Jeremías, cuando está a las puertas el cautiverio, la segunda deportación de los judíos de Judá y de Jerusalén para Babilonia. Estamos acercándonos rápidamente al cumplimiento de todos los anticipos del juicio de Dios sobre esta nación rebelde. Hemos visto anuncio tras anuncio, pero cada vez nos aproximamos ya al cumplimiento de los anuncios sobre la justicia de Dios. Y hoy nos corresponde estudiar la segunda parte del capítulo 25, y yo quiero que leamos el versículo 29, vayan conmigo por favor, y leamos el versículo 29 que va a ser la base para la prédica de hoy. Dice así: porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. El título que vamos a usar para la predicación de hoy es la pregunta del versículo número 29, que es una pregunta con respuesta. Es una pregunta retórica, como es el estilo del profeta Jeremías, y él mismo presenta la respuesta inmediatamente. ¿Y vosotros seréis absueltos? Esa es la pregunta, y esa es la pregunta sobre la cual vamos a navegar en esta mañana. ¿Vosotros seréis absueltos? Recordemos que una y otra vez los judíos pensaban que ellos estaban absueltos del juicio de la ira de Dios. Ellos pensaban que el castigo, la disciplina vendría para cualquier otra nación, que los babilonios podían recibir el castigo, los caldeos, los asirios, los etíopes, los fenicios, cualquier otra nación, porque según los judíos, las otras naciones eran malas y eran perversas. Pero ellos, ¿qué pensaban de sí mismos? Que ellos eran buenos, o al menos si ellos eran malos, que ellos tenían promesas, y que por esas promesas ellos estaban absueltos de la ira de Dios, o del juicio de Dios. Ellos pensaban que aunque ellos hacían cosas malas, Dios había hecho un pacto, y que como ese pacto es incondicional, casi que Dios estaba obligado a pasar por alto todas sus malas acciones y que no iba a tomar cuenta de sus pecados. Con muchísima facilidad los judíos pensaban que el castigo de Dios iba a ser para todas las otras naciones. Recuerden que ellos siempre miraban a las demás naciones como impías o como paganas y se referían a ellas de manera muy peyorativa, a veces muy cruel. Los trataban muy mal. Recuerden que uno de los términos como los judíos trataban a las demás naciones era un término muy fuerte, que era una palabra muy grosera y muy fuerte en esa época, que era incircunciso. ¿Sí? Si ellos querían ofender a otra persona, le decían: usted es un incircunciso. Y eso era un palabrón terrible, porque era decir: usted no es de los nuestros, y por usted no ser de los nuestros, usted va a recibir el castigo, porque usted es diferente y nosotros sí tenemos las bendiciones. El pueblo de Dios o los judíos siempre miró a las otras naciones de manera no correcta. Entonces, frente a la ira de Dios, ellos pensaban que todas esas amenazas o advertencias de juicio vendrían sobre las demás naciones, pero nunca podrían recaer sobre ellos. Es probable que nosotros a veces pensemos lo mismo, ¿cierto? Nosotros a veces pensamos que somos de mejor familia, o que por el hecho de tener el evangelio, por el hecho de tener una doctrina bíblica, que nosotros somos absueltos de la ira de la disciplina, y que Dios puede disciplinar a cualquier otro, menos a nosotros. Es más, algunos cristianos piensan que ni siquiera se van a morir, que todos los demás se pueden morir, menos ellos, o que todos los demás pueden morir trágicamente, o de una enfermedad grave, o de un accidente, una situación inesperada, pero que ellos nunca podrían morir así porque son hijos de Dios. Pero no es eso lo que la Biblia enseña. La Biblia lo que enseña es que todos afrontamos las mismas realidades acá en la tierra, y que frente a la ira o al castigo o a la reprensión de Dios, todos vamos a recibir de la misma mano, que es la mano de Dios. El versículo número 29 dice: porque he aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre. ¿Recuerdan cuál es esa ciudad en la cual se invocaba el nombre de Dios? Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de paz. Dice: yo comienzo a hacer mal, ¿y vosotros seréis absueltos?
no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Para dolor o para tristeza de todos los judíos en Judá y Jerusalén, esta parte del capítulo 25 les va a recordar nuevamente que para ellos va a venir disciplina, y no solo disciplina sobre ellos en su cuerpo, sino también destrucción de su ciudad y de sus símbolos sagrados. ¿Cuántos años llevaba Jeremías predicando hasta aquí? Probablemente 25 años, ¿cierto? Muy probablemente llevaba unos 25 años diciendo el mismo discurso, ninguno le había creído. Pero ahora Dios nuevamente, cuando ya es inminente el juicio, estamos a menos de 10 años de la deportación, estamos ya acercándonos al momento en el que Nabucodonosor va a venir de manera muy feroz con su ejército y va a llevar cautivos a los otros judíos que quedaron y va a destruir el templo y los símbolos sagrados. Dios va a repetir esta profecía y les va a decir nuevamente que no van a ser absueltos de la ira y del castigo de Dios. Es importante porque este capítulo nos va a hablar de muchísimas naciones. Va a sacar una lista de las principales naciones que había en ese momento en el mundo conocido. Había muchísimas naciones poderosas que los judíos conocían y que los judíos estaban relacionados con ellos, bien sea por temas de descendencia o también por temas de intercambio comercial. Y Dios les va a decir, todas esas naciones que ustedes conocen, incluida Judá y Jerusalén, recibirán el mismo castigo. La diferencia frente al castigo es el propósito del castigo, porque todos van a recibir el mismo castigo, de la misma mano, del mismo Dios justo. La diferencia es el castigo, porque mientras el castigo para las naciones incrédulas o paganas es para una desolación perpetua, el castigo y la disciplina para Judá y para Jerusalén es para restauración, para santificación y para enseñarles el camino y volverlos al camino nuevamente. Yo quiero que vayamos a los primeros versículos, el 15 y 16. Ustedes me van a seguir, yo voy a leer el versículo 15 y 16. Dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y luego versículos 27 al 29. Dice, les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás así, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque he aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Y el primer aspecto que yo quiero que mencionemos, con base a los versículos que leímos, sobre si podemos ser absueltos o no de la ira de Dios, tiene que ver con una de las metáforas que va a usar el profeta Jeremías. Vamos a encontrar 3 metáforas aquí en esta parte del capítulo, y la primera metáfora es una copa de vino, versículo 15. Porque así ha dicho Jehová, toma de mi mano la copa del vino de este furor. El profeta va a usar un ejemplo que era un ejemplo cotidiano. Cuando hablamos de una metáfora es un ejemplo que quiere simbolizar una verdad o que quiere darnos una enseñanza. La metáfora aquí es una copa. ¿Quién no conoce una copa? ¿Quién no ha tenido acceso a una copa y sabe cuál es el propósito o la finalidad para la cual se usa? Para los judíos era muy común, porque los judíos generalmente en la Pascua, en las celebraciones de la Pascua, usaban la copa. Los judíos usaban la copa y cualquier persona, y generalmente en cualquier nación, se usa la copa como un símbolo de celebración, como un símbolo de fiesta. Nosotros generalmente no usamos una copa a diario, pero ¿cuándo usamos la copa? Cuando hay un día especial, ¿cierto? Cuando hay un día de celebración, cuando hay un día de fiesta, nosotros sacamos la copa y celebramos. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a las celebraciones y usaban la copa, ¿sí? En el templo habían copas, ¿recuerdan? Que en el mobiliario del templo de Jerusalén habían copas sagradas dedicadas para el oficio también del templo. La copa era un ejemplo, una metáfora común para los judíos, pero no solo para los judíos, sino para todas las naciones que Jeremías va a hablar, porque ellos usaban la copa para celebrar. ¿Qué es lo que nos va a decir este versículo o estos versículos? Que todas estas naciones habían estado celebrando. ¿Qué era lo que ellos celebraban?
¿Por qué ellos tomaban vino cada vez que querían? Levantaban la copa y tomaban vino para celebrar. ¿Qué celebraban las naciones? ¿Qué habían celebrado los imperios hasta ahora? Habían celebrado que estaban subyugando a las naciones pequeñas, que habían ido y habían invadido a las otras naciones pequeñas y los habían llevado como cautivos. Y cada vez que ellos tomaban cautivos a unos pueblos o a unas naciones pequeñas, ellos celebraban. ¿Y ellos qué decían? Nuestro reino se está extendiendo, somos más poderosos, tenemos motivos para celebrar. La Biblia dice que el impío celebra cuando él triunfa, pero los triunfos de él generalmente es a causa de la destrucción de otros. El pueblo de Israel estaba acostumbrado, y también las naciones vecinas, a tomar vino. Pero no solamente se tomaban una copa para festejar como un brindis de una celebración, sino que esa copa seguía a otra copa y a otra copa y terminaban embriagados. Yo no sé si alguno de ustedes se embriagó alguna vez, espero que no lo estén haciendo ahora, pero si alguno de ustedes se embriagó, sabe lo que está diciendo el texto, ¿cierto? Porque el texto dice, tomen la copa y beban. ¿Y qué les va a causar ese vino? Dice, los va a poner a temblar, los va a llenar de locura, los va a llenar de borrachera, les va a causar vómito, les va a causar que se caigan, que tambaleen y que estén en el piso y que tengan que ser recogidos. Nosotros sabemos que realmente esa es la vida de una persona ebria o una persona alcohólica. Una persona alcohólica, cuando comienza a beber, termina en esta descripción que la palabra dice en el capítulo 25. Porque el borracho o el alcohólico no solamente se toma una copa para celebrar, sino que termina tomando y tomando hasta que pierde el sentido. La Biblia aquí va a describir claramente la vida de un alcohólico. Los judíos, recuerden que era una sociedad vinícola, ¿cierto? Parte de la agricultura era la producción de uva y sacaban vino, y en muchos de los casos los judíos se embriagaban. Por eso Dios dio el mandamiento, que no debemos embriagarnos, que debemos cuidarnos de no embriagarnos porque perdemos el control y quedamos en esta circunstancia tan vergonzosa. Lo que Dios está diciendo es, este pueblo, que es un pueblo que está acostumbrado a celebrar, esas celebraciones se les han convertido en embriagueces y en borracheras, y han terminado tambaleando como locos a causa del trago. Y en los versículos 27 en adelante dice que se embriagan, se vomitan, se caen y no hay quien los levante. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿cierto? Si ustedes han sido alcohólicos, saben que eso tuvieron que vivir. O si tienen un familiar alcohólico, saben que es eso lo que tienen que vivir con ese familiar alcohólico que se embriaga hasta perder el control. Aquí lo que la Biblia está describiendo es una realidad triste de los alcohólicos, de personas que son esclavos del vicio y del alcohol, y que no solamente toman una copa para celebrar, sino que terminan embriagados y perdiendo el control. ¿Para qué va a usar Jeremías esta metáfora en el capítulo 25? ¿Qué tiene que ver una copa de vino con la ira de Dios o con el juicio de Dios? ¿Qué tiene que ver una copa que nosotros usamos para celebrar o para festejar un cumpleaños o un aniversario con el juicio y la ira de Dios? Si nosotros vamos al versículo 15, dice, porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor. En otras versiones dice, toma la copa de mi ira. Es interesante porque estamos frente a un ejemplo, a una metáfora, porque nunca nosotros hemos tomado una copa de vino y que el vino se llame furor o ira, ¿cierto? Pero lo que está diciendo aquí es, así como a ustedes les gusta coger la copa y levantar la copa y embriagarse con la copa, esa copa que yo les voy a dar a beber es una copa amarga de sufrimiento, es una copa de dolor y es una copa de ira. Es decir, todas las consecuencias que ustedes enfrentan cuando se emborrachan, las van a tener que enfrentar, pero no producto del alcohol, sino producto de la ira y del furor de Dios que viene sobre las naciones. Lo que está describiendo aquí el profeta Jeremías es la condición patética en la cual va a quedar el pueblo de Israel frente a la ira de Dios. ¿Cómo van a quedar ellos? Ahora dice, pásale la copa, y si alguien no la quiere beber, ¿qué tiene que hacer el profeta? Le toca beberla, no es si quiere, no es opcional. ¿Por qué? Porque así como todos se embriagaban,
Ahora no es opcional que ellos tienen que tomar la copa de la ira de Dios. Nadie puede quedar absuelto y decir, yo no voy a participar, yo no voy a recibir. El profeta Jeremías dice, la Biblia, que les dijo a la nación que tenían que tomar la copa y beberla todas las naciones, porque Dios estaba derramando la ira, estaba derramando su furor sobre ellos y les estaba trayendo esa condición. Ahora, la copa representa los motivos que las personas tienen para celebrar. Ellos tenían motivos y no eran motivos correctos. Ellos celebraban porque estaban haciendo las cosas mal. Se habían vuelto los judíos una sociedad idólatra e inmoral y ellos celebraban. ¿Recuerdan que sacrificaban hijos y celebraban el sacrificio de los hijos? ¿Recuerdan que hacían actos de inmoralidad públicos y ellos celebraban y se ponían felices? La Biblia dice que ahora van a tener que celebrar, pero celebrar con la ira de Dios. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes celebraría de esa manera y sería feliz? ¿Alguno de nosotros tendríamos que tomarnos una copa amarga de furor, de ira, de indignación y celebrar de esa manera y decir feliz año o feliz día? Ninguno de nosotros, ¿cierto? Lo que está diciendo aquí la palabra es, ellos están acostumbrados a motivos incorrectos. Les gusta el placer, les gusta la fiesta, les gusta el bienestar, les gusta perder el control. Ah, bueno, ¿quieren eso? Entonces tomen de mi mano la copa, embriáguense, pero va a ser una copa de profunda indignación, porque esa copa está llena de la ira de Jehová. ¿Qué les va a producir a ellos esa copa cuando la tomen? Vómito, van a cometer actos desordenados, les va a producir muchísima vergüenza, y todos los que los miren verán que van a sufrir porque están llenos de la ira, porque Dios está derramando su ira sobre ellos. Dice, aquí yo envío la espada sobre vosotros, y si no quieren tomar la copa, les dirás, así ha dicho Jehová, tenéis que beber, porque he aquí que la ciudad en la cual mi nombre es invocado, es la que tiene que comenzar a beber la copa del vino. Ahora, es increíble lo que Dios está haciendo aquí a través del profeta. Dice la Biblia que Dios le dio la copa al profeta y le dijo, ahora pásale la copa al pueblo y enséñeles que todos tienen que participar de esa misma copa y tienen que beber hasta que se embriaguen y pierdan el control, porque este es el juicio de Dios para esta nación. Ahora, ellos pensaban que para ellos no era el juicio. Posiblemente ellos esperaban que Jeremías iba a coger la copa y la iba a ofrecer o a dar a las otras naciones. Y eso hubiera sido fabuloso para ellos, porque justo eso era lo que ellos pensaban, que el castigo era para los demás y no para ellos. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado que usted siempre se porta bien y que todos los demás son los que se portan mal. ¿Alguna vez ha pensado eso? Que todos los demás merecen castigo y reprensión, pero yo no, porque yo siempre obro bien, ¿cierto? Yo creo que algunos de nosotros hemos pensado eso, o pensamos generalmente eso. Siempre para los demás son las reprensiones. Y a veces cuando uno está escuchando la prédica, dice uno, es lástima que no vino este hermano hoy, porque era justo para él, o para ella. Pero yo le voy a contar, le voy a decir que vea el video. No, nosotros, eso es lo que está sucediendo acá con el pueblo de Israel. Ellos se consideran buenos y los demás son malos. Pero Dios, ¿qué le va a decir a Jeremías? ¿A qué pueblo es que primero Jeremías tiene que pasarle la copa? ¿Quiénes son los primeros que van a tener que tomar la copa y afrontar las implicaciones de la ira de Dios sobre ellos? Judá y Jerusalén. Los primeros que van a tener que beber la copa amarga de la ira de Dios, de la ira reprensiva y purificadora de Dios, va a ser el pueblo de Dios, la ciudad donde el nombre de Dios es invocado, es decir, Jerusalén. Queridos hermanos, la Biblia dice que es necesario que el juicio comience por casa. Y es justo lo que Dios va a hacer a través de este ejemplo. Va a comenzar a derramarse la ira de Dios sobre la nación. Ahora, esto nos va a servir a nosotros para pensar en lo siguiente. Muchos de nosotros tenemos una idea distorsionada del Evangelio y del carácter de Dios, y pensamos que por ser Dios nuestro Padre, y por Él haber dado su vida por nosotros y haber derramado su sangre, que nosotros somos los hijos preferidos de Dios, los consentidos de Dios, y nada malo nos puede pasar. Hemos escuchado personas que piensan eso, ¿cierto? Que dicen, no, es que yo soy el hijo de Dios y no me puede pasar nada. No me puedo enfermar, no puedo tener una crisis y mucho menos Dios me va a tratar duro. Y algunos piensan que Dios es solo amor y que Dios es solo ternura y compasión y condescendencia y que nunca Dios va a disciplinarnos. Yo les pregunto, ¿ustedes como padres son así con sus hijos? ¿Solo condescendencia?
O hay momentos en los que están airados, están indignados. Hay momentos en los que hay que ser muy duros, muy fuertes, muy rígidos y aplicar la disciplina. Si ustedes son así, pues obvio que tenemos que comprender que el carácter de Dios está reflejado a través de nuestra actitud y por supuesto Dios es así. La Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nosotros decimos, ya entendí, claro, Dios es amor para mí y es fuego consumidor para los demás. Claro, correcta la interpretación. No es cierto. Así como Dios es amor para mí, también es fuego consumidor para mí. ¿Estamos de acuerdo? Así como Dios es amor para los demás, también es fuego consumidor para ellos. Ahora, a los creyentes el fuego consumidor o el propósito del fuego consumidor es purificar, limpiar, ¿sí? Quitar todas las impurezas. Entonces Dios muchas veces nos tiene que pasar por el horno y purificarnos con fuego. Y cuando Él nos purifica estamos sintiendo el furor de Dios, ¿sí? La presión y la firmeza del carácter de Dios justamente para limpiarnos en las áreas donde estamos más sucios y donde necesitamos ser purificados. Cuando usted recibe todos esos tratos de Dios, usted no puede decir Dios no me ama. Usted lo que puede decir, Dios me ama, pero Dios es justo. Y Dios me ama justamente, porque yo justamente en el amor que Dios tiene para mí necesito ser limpiado, necesito ser purificado y necesito ser corregido. Por eso el juicio debe comenzar primero por casa. El fuego consumidor para los incrédulos es para destrucción total, para desolación total, y es fuego eterno. Pero el fuego para los creyentes es un fuego purificador y es un fuego para traer esperanza y para traer santidad a la vida de su pueblo. La primera metáfora que Dios va a usar aquí es la copa del vino, porque la copa lo que devela es los motivos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene motivos errados para acercarse a Dios. En 2 oportunidades en el capítulo Dios dice a la ciudad en la cual es invocado mi nombre. Y es un contraste. Dios va a derramar su ira sobre la ciudad en la cual es invocado mi nombre. La Biblia dice en Hebreos que Dios disciplina a los hijos, porque si no somos hijos, pues no recibiremos esa disciplina correctiva que es necesaria. El pueblo de Israel estaba pensando que el juicio lo iban a recibir los babilonios, los egipcios, los de Tiro, los de Sidón y todas las otras naciones que han sido tan crueles con ellos. Pero yo les pregunto, ¿luego el pueblo de Israel no había sido cruel? ¿Cuáles habían sido los pecados del pueblo de Israel? Ellos no habían invadido otras naciones, no tenían ejército para hacerlo. Ellos no se habían hecho poderosos y habían tomado territorios de otras naciones porque no tenían la capacidad para hacerlo. Pero ¿cuáles fueron los pecados capitales en este momento histórico? La idolatría y la inmoralidad. ¿Les parece poco? Es poco que este pueblo se haya convertido en un pueblo tan idólatra, que dice la Biblia que en cada esquina de las ciudades de Jerusalén y de Judá había un ídolo y ellos lo reverenciaban, que cerraban las calles los fines de semana para ofrecer libaciones a esos ídolos falsos. ¿Cómo les parece? Y eran los creyentes. Además de esa adoración idolátrica, dice la Biblia que ellos eran profundamente inmorales, que tenían actos de inmoralidad sexual a las orillas del camino, debajo de los árboles, donde pasaban las gentes, a la luz del día, que no tenían vergüenza ni pudor, que habían perdido todo principio moral. Pero luego de que se acostaban en las orillas de los caminos y debajo de los árboles frondosos a tener orgías y a tener actos pecaminosos y censurables por la ley de Dios, después se iban al templo con un corderito y ¿qué hacían? Ofrecían un sacrificio y decían, Dios es tan bueno que nos permitió pasar un buen fin de semana. Dios es bueno porque nos permite hacer lo que deseemos, pero somos hijos de la promesa. Y el profeta Jeremías una y otra vez les va a decir, no crean que eso va a ser así. Porque aunque ustedes tengan promesas, y aunque tengan a un Dios de pacto, y aunque tengan el templo, y aunque tengan el linaje davídico, vendrá sobre ustedes el juicio de Dios, el fuego consumidor, la copa del furor de la ira de Dios se derramará sobre ustedes. Y esto que nos está diciendo aquí Jeremías es el preámbulo
a lo que va a venir ya muy rápidamente en el momento histórico que estamos viviendo de la copa de la ira de las naciones. Lo que Dios le va a decir es, toda la celebración de ustedes se va a convertir en una tragedia. Todas las fiestas que ustedes tienen y los motivos que tienen para celebrar y cómo se alegran con el vino y se embriagan y se invitan y están felices, todas esas celebraciones se les va a convertir en un momento amargo, inolvidable, que ustedes no quisieran tener, porque la ira de Dios se va a derramar en primer lugar sobre Judá y sobre Jerusalén, y después la reacción en cadena será para todas las otras naciones. Y la pregunta es, ¿y vosotros seréis absueltos? Y es la misma pregunta para nosotros. ¿Usted cree que usted va a ser absuelto de la disciplina del Señor? La respuesta, ¿cuál es? Versículo 29. No seremos absueltos. Porque Dios al que ama, disciplina y corrige a aquel que llama por hijo. Todos nosotros recibiremos la disciplina del Señor, porque la necesitamos. Y porque si Dios no nos disciplina, eso indica que no somos hijos. Si Dios no nos pasa por pruebas y por circunstancias difíciles para santificarnos, si no nos pone bajo el horno de la prueba, bajo el fuego purificador, eso indicaría que no somos hijos amados por Dios. Y eso sería terrible. Pensar que no tenemos o no disfrutamos del amor y de la justicia de Dios en nuestra vida. Yo quiero que leamos algunos textos que nos van a servir para recordar la utilidad de la copa entre el pueblo judío. Salmo 116:13 dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Luego en Marcos 10:38 dice Jesús, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y luego en Marcos 14:36 decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. La copa de la que Dios está hablando es la copa del sufrimiento. Es la copa del dolor. Es la copa que nosotros quisiéramos decir, no quiero esta copa. Recuerden que Jesús mismo en Getsemaní oró al Padre diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Y dice la Biblia que Jesús en esa oportunidad estaba angustiado hasta la muerte, con muchísima aflicción porque estaba a las puertas de enfrentar la condenación injusta y la muerte injusta. Es la copa del sufrimiento. Lo que Dios les va a decir aquí a estas naciones y especialmente a Judá es, ustedes van a tener que beber la copa del sufrimiento. La copa del sufrimiento la van a tener que beber. Ahora, ¿Jesucristo la bebió? Sí, si Jesucristo bebió la copa del sufrimiento, ¿será posible que usted y yo no la bebamos? Claro. ¿Será que somos absueltos del sufrimiento? Dice la Biblia, si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Por eso nosotros no creemos en esa teología falsa de que por ser creyentes estamos todo bien, exentos de enfermedades, de crisis, de muerte, de dolor, de sufrimiento. No, nosotros enfrentamos las mismas realidades que todos enfrentan, porque somos de la misma materia prima, de carne y hueso, de polvo, y además de eso somos pecadores. La diferencia en medio del sufrimiento es que el sufrimiento del creyente es para la gloria de Dios, para su santificación y para humillarnos y limpiarnos del pecado. Pero el sufrimiento en el incrédulo es para endurecerle más y para hacerle cada vez más enemigo de Dios. Nosotros los que hemos enfrentado algún tipo de sufrimiento en nuestra vida y en nuestra fe, sabemos que esos sufrimientos Dios los ha usado siempre para bien nuestro y para su propia gloria. Vamos a ir a la segunda parte del capítulo y vamos en esta oportunidad a leer los versículos 16, 17 al 26. Acompáñeme por favor allí, 17 al 26. Dice, y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes, a sus príncipes, para ponerlos en ruinas,
en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes, a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar, a Dedán, a Tema y a Bus, y a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Hay una descripción de todas las naciones conocidas en ese momento. Naciones pequeñas y grandes, naciones de cerca y de lejos, naciones muy poco desconocidas para nosotros, naciones muy poderosas y muy conocidas como imperios. Dice, todas ellas beberán de la misma copa. Pero luego nos va a decir cuál es la copa de la que ellos van a beber. Dijimos que era el sufrimiento, pero luego después del sufrimiento nos va a decir que es la espada de Dios que viene sobre ellos. Entonces el segundo aspecto de la ira de Dios se va a manifestar con la muerte, es decir, con la espada. Y esa es la segunda metáfora que usa Jeremías en esta parte del capítulo, la espada. ¿Para qué usaban la copa los reyes? Para celebrar, para brindar, para alegrarse. ¿Pero para qué usaban la espada? Para destruir, para matar. Ese es el segundo ejemplo que Dios va a decir. Dice, esa copa, que es la copa del sufrimiento, la van a experimentar ustedes como una espada de la ira, que se va a desenvainar implacablemente contra todas las naciones. ¿Cuál es la primera ciudad que va a sufrir la espada? Jerusalén. ¿Quién va a seguir después de Jerusalén? Judá y todos los pueblos de Judá. ¿Quiénes van a tener que beber de la espada de la ira de Dios? Los reyes y los príncipes. ¿De dónde? De Judá y de Jerusalén. ¿Esos reyes no venían de la dinastía davídica? ¿Esos príncipes no eran los que heredaban o aspiraban al trono después en el trono de David? Claro que sí. ¿Por qué para ellos viene? Ya sabemos por qué, ¿cierto? Porque en el capítulo 24 aprendimos que Dios los puso a ellos para legislar de acuerdo a la ley de Dios, pero los reyes gobernaron para sí mismos. ¿Recuerdan? Que los reyes, en lugar de servir a la viuda, al pobre y al huérfano, ¿qué hicieron? ¿En quién pensaron cuando fueron puestos en el poder? En sí mismos, en sus bolsillos. Dice que añadieron sus riquezas, que aumentaron sus casas, que se construyeron casas supremamente hermosas que parecían unos palacios, y las viudas y los huérfanos y los pobres morían de hambre. Supremamente injustos estos reyes, y por eso van a tener que beber de la espada de la ira de Dios. Así como la copa es la copa del vino de la ira, la espada también es la espada de la ira de Dios. Así como muchos pueblos sacaron espada para enfrentar a otros más pequeños, Dios va a sacar su espada para enfrentar a todos ellos. Después de Judá y Jerusalén viene Egipto. El primero en la lista después de Judá y Jerusalén es Egipto. ¿Por qué Egipto va a ser juzgado de primeras? Recordemos que históricamente el evento más formidable que los judíos recordaban de liberación y de protección y de sacarlos de la esclavitud era la salida de Egipto. ¿Recuerdan que todavía los judíos se sentaban a recordar esa historia? ¿Se acuerdan que ese era el momento mayor que ellos tenían en su historia? Que Dios los había librado de la esclavitud en Egipto. Recuerden que en capítulos anteriores Dios les dice, muy bien, ese momento va a ser eclipsado porque va a haber un momento que lo va a reemplazar, y es la salida de los judíos de la esclavitud de Babilonia. En medio de esos dos imperios que subyugaron a los judíos, al pueblo de Dios, que fue el imperio egipcio y el imperio babilónico, van a estar todas las otras naciones. Si ustedes miran en el versículo 18, habla de Egipto, y en el versículo 26 cierra este listado de naciones con Babilonia. Hay un efecto aquí emparedado, ¿cierto? Egipto,
Babilonia, ¿y quiénes están en medio? ¿Quiénes son la carne de cañón de estos dos grandes imperios poderosos? Todas esas monto de naciones pequeñas, Tiro, Sidón, Edom, Elán, Dedán, ¿cierto? Todas estas naciones eran descendientes de Abraham. No sé si ustedes recuerdan de dónde venían los edomitas. Eran hijos de Esaú. ¿Recuerdan de dónde venían los moabitas? Eran hijos de Lot, ¿cierto? Los edomitas, los amonitas, los moabitas. Otros eran hijos de Ismael, que era hijo de Abraham. Otros eran hijos de Abraham y Cetura, los madianitas y otros pueblos. Todas las naciones que están aquí en medio de Egipto y de Babilonia eran descendientes de Abraham. Eran pueblos que habían nacido de Abraham, de Isaac, de Jacob y de las otras mujeres que tuvo Abraham. Yo les pregunto, ¿cómo sentirá el pueblo de Dios sabiendo que aunque estos pueblos eran enemigos de los judíos, todos están en el mismo lugar para enfrentar la ira de Dios? Ahora, todas estas naciones pequeñas habían sido víctimas de los dos imperios poderosos, del imperio egipcio, que ya había decaído, y ahora del imperio babilónico, que estaba en opulencia. Todas esas naciones estaban en medio de ellos. O si no habían sido víctimas del imperio egipcio, lo estaban siendo del egipcio. O a medida que decayó el imperio egipcio, fue tomando poder el imperio babilónico sobre esas naciones. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Jeremías? Todas las naciones van a sufrir la espada de la ira de Dios. No va a haber nación que se escape. Todas van a sufrir. Todas las que tuvieron que enfrentar a esos dos grandes imperios, el imperio egipcio y el imperio babilónico, todas ellas sufrirán la espada. Claro, de manera histórica, de manera política y militar, sufrieron la espada de estos grandes imperios. Porque a través de quienes Dios trajo justicia para estas naciones nómadas o itinerantes, a través de los imperios. A través de Babilonia, a través de Egipcio, que era un imperio decadente. Pero a través de Babilonia en este momento Dios está trayendo justicia para todas esas naciones pequeñas. Ahora, ¿cuál había sido el problema de estas naciones pequeñas? Ellos no eran invasores, no eran pueblos que se apropiaban de los terrenos y de los pueblos que no les pertenecían. ¿Cuál era el problema de estas naciones pequeñas? La injusticia. Eran supremamente injustos. Eran supremamente politeístas. Todas estas naciones eran idólatras. Adoraban a muchos dioses y muchos de los dioses que tenían los judíos ahora los habían traído de estas naciones. Habla de Tiro y de Sidón, que eran las dos naciones poderosas en cuanto a comercio marítimo. Eran naciones que se habían especializado en intercambio comercial. Ellos tenían flotas para transportar todos los productos que venían de los imperios y comerciarlos. Dice la Biblia, todos ellos recibirán la espada de la ira del Señor. ¿Ustedes cómo creen, queridos hermanos, que se sintió Judá y Jerusalén cuando reciben toda esta descripción? En primer lugar, probablemente presientan que definitivamente el mensaje de Dios es real y que no pueden escapar de la ira de Dios. Pero es muy probable también que esto les llene de esperanza, porque ellos pensaban que el juicio de Dios venía solo sobre las naciones pequeñas. Cuando nosotros tenemos hijos, varios hijos, nos damos cuenta que generalmente los hijos más grandes, ¿qué hacen con los más pequeños? Generalmente, no siempre es el caso. Pero generalmente el más grande le pega al más pequeño. ¿Por qué? Porque él se cree con derecho. O porque es el mayor, o porque es el más grande, o porque es el más fuerte. Eso era lo que hacían los imperios y lo que siguen haciendo hoy. Pero Dios dice, primero vendrá para ellos el juicio. Pero ¿quién va a beber la copa de últimas? Versículo 26. Y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Si ese apunte final en el listado de las naciones que beberán la copa de la ira de Dios no estuviese, es muy probable que los judíos y el pueblo de Dios no hubieran tenido esperanza. Porque si ellos escuchan el listado de naciones que van a recibir la ira de Dios, pero no está Babilonia y su rey, que era uno de los hombres más sanguinarios del momento,
ellos se hubieran quedado sin esperanza. ¿Qué da esperanza al pueblo de Dios? Que Babilonia y el rey de Babilonia, que es el que ha comandado todas estas invasiones, va a beber la copa, de la misma copa, igual que ellos. Es decir, ellos han sido vara en las manos de Dios para traer juicio a las naciones pequeñas, incluido Judá y Jerusalén. Pero Dios se va a levantar otra vara para disciplinarlos a ellos, y van a ser los medos y los persas. El imperio emergente después de que comienza la decadencia de Babilonia van a ser los medos y los persas, y ellos van a hacer que el rey de Babilonia beba de la copa de la ira de Dios. Queridos hermanos, cuando la Biblia está hablando de esta segunda metáfora, que es la espada de la ira de Dios, nos está hablando de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que afrontan todas las personas que se portan injustamente frente a la ley de Dios? ¿Cuál es la consecuencia? El alma que pecare, morirá. La sentencia o el veredicto frente al incumplimiento de la ley o a la transgresión de la ley se llama la muerte. ¿Cuáles son las consecuencias que van a sufrir los judíos? La muerte. ¿Qué consecuencias sufrirán todas las naciones? La muerte. ¿Y qué consecuencias sufrirá Babilonia? La muerte. Queridos hermanos, ¿ustedes creen que al rey de Babilonia le llegó copia de estos mensajes? La Biblia dice que sí. La Biblia dice que estos mensajes fueron dados a conocer y que no solamente se quedaron en Jerusalén o en Judá. Recordemos que cuando Dios llamó a Jeremías le dijo: te he puesto por profeta a las naciones. Jeremías parece que no viajó mucho a las naciones. Algunos dicen que sí, que fue a Egipto, otros dicen que no, no sabemos, pero lo cierto es que su mensaje siempre tuvo alcances universales. Siempre el mensaje de Jeremías rebasaba la barrera del límite geográfico de Judá y Jerusalén. Y allí dice: da de beber a todas las naciones para que beban. ¿Qué va a beber el rey de Babilonia? De la misma copa. La Biblia dice: el que a espada muere, el que a espada mata, a espada muere. La Biblia dice que lo que nosotros sembremos, eso cosecharemos. La Biblia dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado. Que es cierto que Dios es amor, pero así como es amor, también es justo. Justo, y establece justicia con veracidad. Eso es lo que está haciendo aquí con todas las naciones. Esa es una clase de geografía, describiendo todo el mapa y todas las naciones que los judíos conocen, que provienen de ellos mismos, de su misma sangre, pero para decirles que van a sufrir la muerte, las consecuencias de la ira de Dios. En primer lugar, el tema de los primeros aspectos es sobre los motivos. Los motivos que ellos tienen son equivocados y por lo tanto van a enfrentar el sufrimiento. Pero en segundo lugar, van a enfrentar las consecuencias, y es la muerte. Ese sufrimiento les va a llevar a la muerte. Y la pregunta es: ¿y vosotros seréis absueltos? Así como la copa del furor de Dios la comienzan a beber primero en Judá, en Jerusalén y en Judá, así mismo la espada, ¿sobre quiénes va a llegar primero? Sobre Judá, sobre Jerusalén, sobre sus príncipes. Los reyes fueron secuestrados, fueron depuestos de su cargo, fueron llevados cautivos. Más adelante vamos a ver cómo la Biblia dice que fue ese juicio para las naciones. Dice que las mujeres fueron violadas, que las mujeres que estaban en embarazo les abrían el estómago, les sacaban sus bebés, estrellaban sus bebés con las peñas, que los violaban, que les cortaban el cabello, los desnudaban, los llevaban encadenados en travesías para llevarlos a su tierra de esclavitud, que los trataron terriblemente, vilmente, que los cadáveres fueron tantos, y lo voy a decir en la tercera sección de este capítulo, que nadie los podía sepultar, ni los podía reclamar, ni los podía llorar. ¿Por qué? Porque los motivos de los judíos fueron equivocados y tuvieron que enfrentar el sufrimiento, pero sus consecuencias tuvieron que enfrentarlas también por su pecado, y fue la muerte. Y ellos, alguno de ellos fue absuelto. Ni siquiera Jeremías fue absuelto. Recuerdan, queridos hermanos, que en capítulos anteriores Jeremías dijo: bueno, pues si todos son malos y yo soy el que doy el mensaje, entonces ¿cuál es la conclusión? Yo soy bueno, entonces a mí no me va a pasar nada. ¿Y Dios qué le dice a Jeremías? ¿Qué te estás creyendo, Jeremías?
también te va a tocar, ¿sí? No hay excepción de personas. Frente a la ira de Dios sufrimos todos, ¿sí? Nosotros no pudiéramos decir, si hubiese un terremoto acá en esta ciudad, como algunos han dicho que hay unos pronósticos de que de pronto hay un terremoto fuerte. No, ningún creyente va a morir en ese terremoto. ¿Quién puede asegurar eso? No pudiéramos decir eso. Si hay un terremoto vamos a sufrir todos, ¿sí? No solo la muerte, si alguien no muere va a enfrentar todas las consecuencias de las implicaciones propias del desastre, ¿sí? Si hay una crisis económica no podemos decir, no, nosotros los cristianos estamos exentos. No, si hay una crisis en nuestro país, económica, política, militar, nosotros vamos a sufrir también. Si hay una inundación, una carestía, nosotros vamos a sufrir también. La diferencia en medio del sufrimiento del creyente es que tenemos esperanza, tenemos confianza. Es una pequeña, gran diferencia que muestra la gracia de Dios en nuestros corazones. Y en tercer lugar, yo quiero que vayamos a los versículos 30 al 38. Pero quiero leer antes 1 de Pedro 4:17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Es muy importante ese versículo que dice que el juicio debe comenzar primero por casa. Eso nos muestra el orden de Dios. En el orden de Dios, para establecer juicio, primero disciplina a los de su casa. Y la idea que da a entender este versículo es que primero los de su casa porque ellos tienen protección, pero segundo o después los demás porque para ellos sí no hay ninguna esperanza. Y vamos a ir a los versículos 30 al 38. Dice así, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, hasta el extremo de la tierra, hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño, voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. En esta tercera parte, el profeta Jeremías va a usar otra metáfora que no es menos temerosa o terrorífica para nosotros, y es un león airado. Nosotros sabemos que el león por su propia naturaleza es un animal feroz, ¿sí? Es un animal fuerte, es un animal que infunde miedo y terror. Nosotros sabemos que el león cuando ruge es capaz con su rugido de paralizar la presa, a tal punto que la presa no se puede mover y él va y toma su alimento. El rugido del león es tan aterrador que por eso se ha llamado el rey de la selva, el rugido del león. Y aquí va a usar el profeta esa tercera metáfora. Es decir, si a ustedes no les aterroriza la copa del furor, ni les asusta la espada de la ira, entonces viene el terror del león. Los leones eran animales conocidos también en la época. Recuerden que el imperio babilónico se había provisto de unas guaridas de leones para castigar a los enemigos políticos. Recuerden que Daniel fue puesto en el foso de los leones y estamos en esta época histórica, cuando Daniel ya fue llevado, deportado, ¿cierto? En la primera deportación. Jeremías está aún en Judá, pero Babilonia es un imperio poderoso, cruel, y parte de la crueldad que ellos tienen, imagínense la crueldad, era tener un encierro de leones aguantando hambre y los alimentaban con personas.
Les tiraban a esas cuevas personas, entre ellos profetas, porque era un imperio poderoso que no tenía temor de Dios. Daniel fue puesto allí. Cuando el profeta Jeremías estaba hablando, en el versículo 30 dice: Jehová rugirá desde lo alto y rugirá fuertemente contra su morada, y a tal punto que dice que todos aullarán, pero no aullarán de tranquilidad o como su aullido normal, sino dice que aullarán pidiendo escondite o pidiendo protección. Está hablando en términos de animales salvajes. ¿Quiénes son los que van a aullar primero? Dicen los pastores, los mayorales, es decir, los empresarios, los grandes inversionistas, los que se han enriquecido injustamente, oprimiendo a los pobres. Dice, aullarán. Realmente las personas no aúllan, ¿cierto? Aúllan los animales. Pero este contexto de la metáfora es como si estuviera uno expuesto en la selva ante la fiereza de un león. ¿Qué haríamos nosotros? Si estamos en la selva solos y no nos encontramos con un animalito doméstico, tranquilo, inofensivo, sino con un león muy fuerte, muy hambriento y muy feroz. Y se aullará fuertemente, y dice, rugirá Dios a tal punto que todo mundo temblará. Miren lo interesante, queridos hermanos. Primero viene la copa del vino. ¿Qué va a producir la copa del vino? Temblor, ¿cierto? Van a temblar todos por la borrachera del vino. Dice, pero si eso no les impacta, entonces viene la espada. ¿Y qué va a hacer la espada? Que tiemblen de miedo. Porque ¿quién de nosotros está feliz si le ponen una espada en su cuello? ¿Quién de nosotros está feliz si están viendo que están matando al lado de uno y van por uno? ¿Quién de nosotros estaría tranquilo y cómodo? Estaríamos aterrorizados, temblando, escondiéndonos, llorando, suplicando. Y dice ahora, bueno, pero si no les preocupa la copa del vino, y si no tiemblan ante los imperios que poderosamente levantan su espada contra ustedes, entonces temblarán ante el rugido del león. ¿A quién representa este león? A Dios mismo. A Dios mismo. Dios es comparado como el león de la tribu de Judá. El rey de Babilonia se creía que él era un león, y efectivamente lo era, temporal e históricamente, porque estaba subyugando a los pequeños pueblos y estaba destruyendo y estaba avasallando a todos los que encontraba en su camino. Pero Dios va a hablar, y ahora que Dios dice, versículo 30, dice, Jehová rugirá desde lo alto. Ya nos está refiriendo al león del rey Nabucodonosor, que era un hombre fiero y cruel. Ahora se está refiriendo a Dios mismo, que Él rugirá desde lo alto y pondrá a temblar a todas las personas. A todo el universo temblará. Dice, rugirá fuertemente contra su morada. ¿Cuál es la morada de Dios? En términos históricos, geográficos. Jerusalén. ¿Contra quién rugirá primero este león? Contra su propia morada. Es decir, el lugar donde se supone que debía estar cómodo Dios en su presencia, siendo alabado y siendo victoriado y siendo honrado por su propia nación, es el lugar donde Él mismo va a rugir para causar temor y temblor y terror. Ahora, ¿qué significa el rugido de Dios como león? El carácter de Dios. ¿Qué nos representa Dios en su carácter como león? Como león rugiente. ¿Qué representa? El poder, la majestuosidad, la ira de Dios, el carácter fuerte y firme de Dios. Es decir, estoy airado, voy a derramar mi ira y estoy fuertemente furioso, y como termina el capítulo dice, tengo mucho furor, estoy ensañado, y primeros que voy a rugir es contra mi propia morada. Si ustedes se dan cuenta, queridos hermanos, la copa del vino, ¿quiénes son los primeros que tienen que tomarla? Judá, y les va a causar temblor, hablando metafóricamente de la embriaguez, de la borrachera. La espada, ¿quiénes son los primeros que la van a sufrir? Jerusalén y Judá. Ahora, ¿quiénes son los primeros que van a escuchar el rugido fuerte del león? Judá y Jerusalén. Cualquiera de nosotros podría decir, no hay esperanza, no hay derecho. Si Dios primero trata contra nosotros de manera tan fuerte, pues ¿qué sentido tenemos? ¿Qué privilegio tenemos? ¿Tenemos alguna inmunidad?
no hay inmunidad para el creyente, igual como no hay impunidad. Todos enfrentaremos el juicio de Dios. Llámese enfermedad, llámese crisis, llámese muerte, llámese persecución, como sea, todos enfrentaremos la ira de Dios. Y luego los versículos siguientes dicen: canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. ¿Saben qué hacían los lagareros? Los que tenían el lagar y preparaban el vino. Está usando la metáfora nuevamente del vino. Los lagareros, cuando cogían la uva y la preparaban, la ponían en unos lugares, la pisaban y sacaban el vino. Y cuando estaban sacando el vino, se ponían muy contentos. Y estaban tan contentos, posiblemente probaban un poquito de vino y se ponían más felices y cantaban canciones de felicidad. ¿Sí? Porque era la canción del lagarero, es decir, del que sacó el vino y hay producción, hay cosecha y está feliz. ¿Quién va a cantar ahora la canción del lagarero? Dios. Es decir, ¿quién va a cantar victoria en medio del dolor y del sufrimiento del pueblo? Dios. ¿Por qué Dios canta victoria cuando hay espada, cuando hay muerte y cuando hay terror? ¿Es Dios muy injusto? ¿Es Dios cruel? ¿Es Dios indolente ante las circunstancias que nosotros vivimos? La respuesta es no. La respuesta es: ¿somos nosotros pecadores? Sumamos y acumulamos suficientemente para que la copa de la ira de Dios se derrame. Y cuando la copa de la ira de Dios se derrama, pues Dios es honrado, porque se establece la justicia, porque Dios es justo, porque no da por inocente al culpable y porque no hay impunidad en Dios. Cuando nosotros vemos la ira de Dios sobre nosotros o sobre una nación, nunca podemos atribuir injusticia en Dios. Lo que podemos decir es: Dios es justo. Y todo lo que Él está haciendo es producto de que Él es soberano, de que Él es Dios y que Él es juez y Señor. Y todo lo que nos acontece es a consecuencia de nuestro mal camino, de nuestro mal comportamiento. Muchas veces cuando disciplinamos a nuestros hijos, ellos dicen: ¿y por qué? Y a veces decimos: ¿quiere que le recuerde? Eso es lo que Dios está haciendo con Jeremías, recordándole al pueblo que no hay injusticia, que antes Él ha sido paciente y benévolo, ¿cierto? Y que por tiempos, desde sus padres, desde la antigüedad, ha repetido una y otra vez el juicio. Versículo 32, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y luego el versículo 33, y yacerán los muertos de Jehová. ¿Quién está matando a estos muertos? Dios. No es el rey de Babilonia, no son los imperios dominantes, no son los enemigos de Dios. Dios mismo toma la espada y hará que hayan muertos desde el extremo de la tierra hasta el otro. Y no habrá lugar para llorar los muertos, para endecharlos, para condolerse. Dice: serán puestos como estiércol sobre la tierra. Versículo 34. Tremendo lamento, como es costumbre o como es habitual en el libro de Jeremías. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días, para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. ¿A quién se dirige Dios en este versículo? A los líderes del pueblo, ¿cierto? Los pastores del rebaño. ¿Quiénes eran los pastores? Eran los reyes, básicamente los profetas y los sacerdotes. Pero exclusivamente se estaba llamando aquí pastores a los reyes. Es decir, los que tenían el encargo de cuidar la nación, de velar por su bienestar, la han expropiado, la han utilizado, la han destruido, y ahora dice: aullad, como si fueran animales salvajes. Clamen, revuélquense en el polvo, porque llegó el tiempo y serán degollados y caeréis como vaso precioso. Nuevamente usa el ejemplo de la copa. Cuando una persona comienza a tomar, fácilmente puede sostener la copa, pero a medida que se va emborrachando, ¿qué pasa con la copa? Se puede caer y se revienta. Y dice: así va a suceder con ustedes. Ustedes comenzaron a celebrar porque pensaron que eran muy poderosos, que eran indestructibles, y aseguraban la copa y estaban felices celebrando, trayendo muerte a muchos. Pero prepárense, porque ustedes también caerán como vaso precioso. Es decir, ustedes que fueron puestos para una tarea especial no la han cumplido y caerán
y no habrá esperanza ni misericordia para ustedes. Y versículo 35. Y acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño. Qué cosa más descriptiva, ¿cierto? Para hablar del juicio de Dios. Está diciendo que estos líderes políticos serán llevados cautivos. Sedequías fue uno de los que enfrentó el cautiverio por el rey Nabucodonosor en el momento de la invasión. Dice, estos capitanes o pastores del rebaño o mayorales no habían sido puestos como mayorales, habían sido puestos como pastores, pero ellos se habían constituido mayorales, es decir, capataces, jefes. En lugar de servir, se habían constituido jefes. Y dice, pero ustedes podrán oír la gritería de todos ellos, viendo cómo ellos serán llevados cautivos y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Y el versículo 38 es un versículo que nos muestra la misma metáfora del león, pero ya no un león con un rugido fiero, terrible, aterrador, paralizador, sino un león abandonando su morada. Y es un término para el capítulo muy triste, porque primero describe fuertemente el sufrimiento, la ira de Dios, y termina el versículo 38 diciendo, dejó cual leoncillo su guarida. ¿Cuál era la morada del león? Jerusalén y Judá. ¿Qué va a hacer ese león furioso? Va a traer juicio y justicia sobre su nación, pero luego de establecer juicio y justicia, dejará cual leoncillo su morada o su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su sangre. ¿Qué es lo que está diciendo? Esta es una advertencia terriblemente cruel para el pueblo de Israel, porque está diciendo en el versículo 35 que el último rey de la dinastía va a ser llevado cautivo y va a tener que huir, y que luego Dios va a abandonar el trono. ¿Cuánto tiempo estuvo el trono de David sin descendiente? Más de 400 años. Y eso es lo que está diciendo acá. Dios, así como les dio reyes, les va a quitar reyes. Los va a dejar más de 400 años sin un rey de la dinastía de David y sin ningún tipo de rey, asolados, destruida la ciudad, destruidos los símbolos, el muro, el templo, sin sacrificios, sin sacerdotes, sin nada, porque él cual leoncilla deja su guarida, porque fue asolada y porque por el furor trajo juicio y justicia sobre ellos. Queridos hermanos, muchas veces nosotros nos preguntamos por muchas cosas y uno dice, ¿por qué esto? ¿O por qué aquello? Pero no podemos comprender cómo Dios actúa, cómo Dios es soberano. Por ejemplo, a veces decimos, ¿por qué Dios me llevó a mí o llevó a otra persona tan joven a su presencia? ¿Por qué no lo dejó vivir? ¿Qué de malo había en dejarlo vivir? Nosotros no entendemos muchas cosas. ¿Por qué una nación se puede quedar sin gobernantes? ¿O por qué una nación, como algunas naciones vecinas, están teniendo gobernantes tan injustos, tan crueles? ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué? Aquí está la respuesta. Este capítulo da respuesta. Este capítulo da respuesta, porque esos gobernantes ponen al pueblo a aullar, a clamar, los ponen a sufrir, pero luego vendrá para ellos el juicio y aullarán y temerán. Y muchas veces esas naciones o esas iglesias se quedan sin líderes. Hay naciones que se han quedado sin líderes, que les dirigen y les gobiernan justamente. El pueblo de Israel se quedó por más de 400 años sin un rey. ¿Cómo se gobernó el pueblo? Fue uno de los peores periodos de la historia de Israel en toda la historia, en todos los tiempos. Una nación sin rey, sin dirigentes, sin jueces, sin gobernantes. ¿Por qué? Porque era la consecuencia de la desobediencia. Fue el propósito de Dios. Hemos visto iglesias que por alguna razón se quedan sin pastores. ¿Por qué? O iglesias que se quedan sin lugares. O iglesias que se quedan sin gente. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se derrama sobre nosotros. Y nosotros no podemos preguntar por qué. Dios es soberano.
Y si nosotros no nos arrepentimos de nuestros malos caminos, si seguimos en nuestros malos motivos, si no ponemos cuidado a las consecuencias, si no comprendemos los propósitos de Dios, la ira de Dios se derrama y, como dice literalmente el capítulo, aullaremos. Es decir, clamaremos desconsoladamente pidiendo auxilio y no vamos a tener. Pero, querida iglesia, nuestra esperanza y nuestro gozo se llama Jesucristo. Así como Él es un león feroz, aterrador para derramar su ira, la Biblia también dice que es el león de la tribu de Judá, fieramente defendiendo y cuidando a su pueblo. ¿Para qué Dios trajo este juicio sobre Judá y Jerusalén? ¿Para acabarlos totalmente? ¿O no fue para purificarlos? ¿No fue para enseñarles? ¿No fue para corregirles y preparar el camino para la venida del Señor? Todo este juicio, que ya está muy cerca, va a preparar evidentemente la venida del Señor, que es el Cordero de la tribu de Judá, es el león de la tribu de Judá que nos da esperanza eterna. Todos los juicios que nosotros podamos tener son el preámbulo para ver la gracia de Dios y para ver su justicia cumplida y para ver su amor y su bondad en medio de nosotros. Y la pregunta es, ¿y nosotros seremos absueltos? No seremos absueltos, ni de la copa del sufrimiento, ni de la espada de la muerte, ni del terror que nos infunde la ira de Dios sobre nosotros, como león rugiente llamándonos a cuentas. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, frente a tu palabra, lo único que tenemos que decir es que tú eres Dios y que tú eres soberano. Señor, no hay injusticia en ti, no hay impunidad. No nos indultas frente a nuestros pecados, no nos haces inmunes ante las circunstancias. Más bien produces tú mismo de manera intencional dolor, sufrimiento y muerte para mostrarnos tu voluntad y para enseñarnos tu carácter. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y es aterrador ver las consecuencias que vienen sobre Judá, sobre Jerusalén, sobre sus reyes y príncipes. Pero no estamos lejos porque nuestra nación, nuestra ciudad, también está gobernada por hombres injustos. Nuestro país está gobernado por hombres injustos, por mayorales, por capataces, que muchos de ellos de manera injusta ponen a aullar al pueblo por comida, por servicios básicos. Pero también hay iglesias en nuestro medio, de pastores capataces, de pastores crueles que solo se alimentan a sí mismos y que ponen a aullar a la congregación, explotándolos de manera injusta, con dinero, con tiempo y con muchas otras cosas más. Señor, sabemos que tu ira llega, tu justicia llega, y tu justicia es precisa, oportuna y suficiente. Gracias por derramar tu ira sobre nosotros. Gracias porque sí somos objeto de tu ira, no solo lo somos de tu amor. Somos objeto de tu ira para reprensión, para santificación y para humillación. Gracias por hacer que nuestra cabeza se doblegue y nuestro corazón se humille ante ti, y por hacernos mirar a ti. Si no hemos sido consumidos es por tu misericordia. Gracias por mostrarnos una vez más que tú no eres amor para tu pueblo y juicio para los incrédulos, que tú eres amor y justicia para tu pueblo, y que el juicio comienza por casa. Solo te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que doblegues nuestro corazón a ti, que doblegue nuestra soberbia y nuestra altivez a ti, que doblegue, Señor, nuestra altanería, que nos sentimos orgullosos de nuestros propios pecados y no nos humillamos, que doblegue nuestra cerviz para que te sirvamos, te conozcamos y te amemos. En el nombre de Jesús. Amén.